2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola niños y niñas, ¿cómo están? Soy Lucero Amalia Suxo Aruquipa, profesora del nivel primario. Hoy vamos a llevar un tema muy importante que es perímetros y áreas en polígonos irregulares. Comencemos. Los polígonos irregulares son formas geométricas que no son iguales, no tienen los mismos lados, ¿ya? Vamos a ir viendo estos ejemplos. Por ejemplo, aquí vamos a ir viendo una forma irregular, ¿no? En los perímetros no nos vamos a hacer muchas dificultades porque solamente es medir los contornos de las figuras geométricas y estas sumarlas y aplicar, por ejemplo, lo que hemos aprendido en las formas regulares, que sería lado más lado más lado, y vamos a obtener de esa manera. Por ejemplo, en esta figura irregular primera, tendríamos un resultado midiendo 5 centímetros más 3,5 más 2 más 3 más 5 centímetros y más 6,5, un resultado de 25 centímetros. Vamos a la tercera figura geométrica y vamos a obtener 3 más 3 centímetros más 4,5 más 8 centímetros más 4 centímetros más 7,5 centímetros y el resultado de 30 centímetros. Estos perímetros los vamos a ir aplicando a diferentes situaciones. Por ejemplo, tenemos las gradas que no son de formas regulares. Vamos a medir primero las bases, luego los contornos y posteriormente grada por grada para obtener el perímetro de estas gradas. En nuestra vida obtenemos, por ejemplo, distintas formas. No todas las construcciones que tenemos en nuestras casas es lo mismo, ¿no? Entonces tenemos que ir pensando para su aplicabilidad. Muy bien, ahora tenemos, por ejemplo, lo que sería estos problemas, ¿ya? Ustedes pueden ver, vamos a hallar el perímetro de estas figuras, ¿ya? Les doy unos minutos para que ustedes también lo hallen y coloquen su respuesta. Agarren su cuadernito y empiecen a copiar y sacar los perímetros de estas figuras geométricas. ¿Qué les parece? Muy interesante, ¿verdad? Ahora vamos a ver un poquito, yo les voy a enseñar cómo vamos a ir midiendo y lo vamos a aplicar en una construcción que más hemos hecho en el Tangram y les voy a enseñar. Muy bien, ahora veamos algunos ejemplos. Aquí tenemos al paralelogramo, a un triángulo y a un cuadrado. Lo que vamos a hacer es formar una figura geométrica irregular, ¿ya? Vamos a unirlos. Y fíjense, esto ya no es un polígono regular, se ha vuelto un polígono irregular. Y para hallar el perímetro nosotros vamos a medir. Fíjense, voy a ir midiendo siempre del 0 y aquí, de este lado, vamos a ir midiendo. Muy bien. También de este lado. Ya todos los contornos. Y ya voy a tener todo el perímetro. Todos los contornos voy a ir sumando y voy a tener el perímetro. Muy bien. Para obtener el área de esto, tengo que sacar primero la fórmula del cuadrado, la forma del paralelogramo y del triángulo. Una vez que tenga, lo que voy a hacer con los resultados es sumarlos para obtener la superficie de esta forma de polígono irregular. Ahora vamos a ver otro ejemplo. ¿Ya? Aquí tenemos un polígono regular, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es convertir en algo irregular, ¿ya? Por ejemplo, yo voy a ir poniendo de esta forma porque algunos terrenos o algunos cuerpos geométricos no son iguales. De la misma manera, todo lo que está dentro, esto lo que está apartado, yo ya no lo voy. Y solamente voy a ir midiendo lo que está fuera, ya, lo que está dentro, y ahí voy a obtener el perímetro, ¿no? Y el área, que sería toda esta parte, lo propio, ¿no? Entonces, para ello, fíjense, en esta parte ya hay un pequeño cuadrado,
¿no? Entonces, para obtener esa parte yo tengo que hacer una fórmula del cuadrado y así voy a encontrar toda la superficie. ¿Qué les ha parecido, niños? Muy interesante la parte de la geometría. Apliquemos los ejercicios que tenemos en nuestro cuaderno del Ministerio de Educación. Los polígonos irregulares son figuras que no tienen todos sus lados y ángulos iguales. Puede que tengan algún lado de la misma longitud que otro, como en este caso, pero lo que es seguro es que no todos los lados son iguales. Como el perímetro de una figura es la longitud de su contorno, es decir, la suma de la medida de todos sus lados, para calcular el perímetro de un polígono irregular debemos sumar todos sus lados. Veamos cómo se calcula el perímetro del primer polígono irregular. Como el perímetro de una figura es la suma de todos sus lados, para calcular el perímetro de este polígono debemos sumar 3 centímetros más 4 centímetros más 6 centímetros más 8 centímetros. Si sumamos todas estas cantidades nos da 21 centímetros. Es decir que el perímetro de este polígono es igual a 21 centímetros. Es importante no olvidarse de escribir la unidad de medida, en este caso centímetros. Veamos el segundo ejemplo. Como el perímetro de una figura es la suma de todos sus lados, para calcular el perímetro de este polígono debemos sumar 3 centímetros más 6 centímetros más 5 centímetros más 7 centímetros más 5 centímetros. Si sumamos todas estas cantidades nos da 26 centímetros. Es decir que el perímetro de este polígono es igual a 26 centímetros. Es importante no olvidarse de escribir la unidad de medida, en este caso centímetros. Muy bien, después de haber visto las medidas, ahora veamos las áreas, ¿ya? En las áreas lo que vamos a hacer es medir formas de forma particular. Vamos a apartar triángulos por este lado, rectángulos por este lado y vamos a utilizar todas las fórmulas de las bases, ¿ya? Como lo tenemos en este ejemplo. Tenemos lo que sería apartar, digamos, el cuadrado, el triángulo, ¿ya? Y la otra forma que según nos vamos a ir dando, estos rectángulos que se parecen, que son chuecos, se van a ir acomodando, ¿ya? Y los vamos a ir midiendo y aplicando la fórmula. Muy bien. En su aplicabilidad, ¿por qué es necesario conocer esto? Porque tenemos terrenos muy grandes que no tienen las figuras exactas, ¿ya? Y hay otras figuras que vamos a ir encontrando que no tienen exacto. Para ello sí vamos a necesitar y vamos a tener que ir viendo cómo vamos a ir midiendo. Vamos al otro ejemplo también, que sería de este terreno que tiene 3 triángulos, si se fijan, ¿no? Y entonces para cada triángulo tenemos que utilizar diferentes fórmulas, es decir, vamos a utilizar una fórmula para el triángulo, para el otro triángulo y para el otro triángulo. ¿Qué les parece? Muy interesante, ¿verdad? Muy bien, niños y niñas, espero que la temática del día de hoy les ha debido gustar y apliquemos todos los conocimientos que hemos obtenido el día de hoy y apliquemos en nuestros textos del Ministerio de Educación. Hasta muy pronto, chao, chao. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.